Quiero dedicar el episodio de hoy de Restañando el Alma a mi amigo Carlos Castillo, el conductor del podcast Reflex Podcast, el podcast que antes hablaba de fotografía, ahora casi de cualquier cosa y generalmente de la IA. Y recordarte, Carlos, que lo más importante de este mundo es tener esperanza. Porque mientras hay esperanza, siempre hay vida. En el laberinto, 5 caminos se abren ante ti. Cultura, lucha libre, accesibilidad, experiencias y vivencias. El laberinto del Minotauro VK, en el que cada día recorrerás un sendero en no más de 15 minutos. Búscalo en tu reproductor de podcast. Un día un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. ¿Alguna vez has sentido el deseo de aprender algo nuevo, pero no sabías por dónde empezar? ¿Alguna vez has tenido ganas de zambullirte en algo porque te has sentido muy bien, te apetece, te apasiona y no te has atrevido? En este episodio exploramos el fascinante mundo del aprendizaje, llamémosle autodidacta, y las bondades de aprender por ti mismo. Descubre cómo este camino puede enriquecer tu vida interior, fortaleciendo tu personalidad y preparándote para enfrentar todas las circunstancias que la vida te presente. Porque aprender por ti mismo es una parte importante de tu propia vida. Este episodio, aunque suene raro, es una invitación a emprender un viaje de autoconocimiento. Aprenderás a cultivar la resiliencia, a confiar en tus capacidades y a dejar que tu forma de ser guíe tu camino hacia el éxito y la realización personal. No importa cuál sea tu meta, aprender un nuevo idioma, desarrollar una habilidad artística o profundizar en un tema que te apasiona. El poder está en tus manos y este episodio te mostrará cómo liberarlo. Hoy toca hablar de un tema al que yo le iba dando vueltas hace mucho tiempo
al que estaba intentando encontrar la manera de poder entrar, de poder contar todo cuanto yo quería. Y bueno, creo que ha llegado el momento, creo que debemos de ponernos ya manos a la obra con esta historia, y espero que os guste y sobre todo que os sintáis reflejados o que conozcáis a más de uno y de una que respondan a esta descripción que voy a llevar a cabo de esas personas que se fabrican su propia vida por sí mismos. Así que sin más dilación, comenzamos. Ilustres indocumentados, los autodidactas. Como ya os he comentado, hoy vamos a hablar sobre el largo camino de los que aprenden por sí mismos. Y es que el aprendizaje autodidacta es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia. Creo que todos podemos imaginar a ese grupo de gente que aprenden unos con otros, y el podernos imaginar que hay alguien separado o alguien que lleva otro tipo de vida, alguien que vive alejado de ese grupo y que también, de alguna manera, va aprendiendo y va alcanzando las mismas metas que los otros, pero desde un punto de vista diferente. Me quiero referir a personas que, sin recurrir a la educación formal o a día de hoy a la educación institucionalizada, adquieren conocimientos y habilidades de manera independiente. Desde luego, este enfoque hace que el aprendizaje sea impulsado por la curiosidad, la pasión y una fuerte motivación personal, lo que hace que los resultados, las metas a las que llegamos y alcanzamos desde este punto de vista sean absolutamente fascinantes, únicas y muy especiales. Hoy exploraremos las características de los autodidactas, sus logros, sus desafíos y ese algo especial que los distingue. ¿Quién no ha convivido con alguien que en alguno de sus apartados vitales recorre su propio camino? Recorre el camino que le lleva las ganas, la curiosidad, la intuición, la necesidad. ¿Quién no conoce a alguien así? Yo conozco muchas personas que en muchos aspectos de su vida podemos llamarlos autodidactas. Es más, y esto es algo que ya pongo de mi propia cosecha, yo soy autodidacta en muchísimas cosas y la verdad, no me arrepiento. Es un camino más largo, es un camino más difícil, es un camino más solitario. Ojo con la soledad que se siente, porque esa es dura, pero es tu propio camino. Esa es la definición, es tu propio camino. Y cuando uno recorre un camino que es propio, que es de uno mismo, el resultado también lo es. Ya os digo, por lo menos en mi caso, y supongo que en el caso de todos los demás, ser autodidacta es algo complicado, es algo duro, es algo difícil. Y aunque una vez recorrido el camino, da innumerables satisfacciones a lo largo de toda tu vida, sí que es cierto que hasta que el camino se recorre, y a veces y en ocasiones esos caminos son para toda la vida, no se pueden recorrer y ya está, sino que es un camino que te acompaña de por vida. Pues en algunas ocasiones esa pequeña frustración que te recorre, que te acompaña a lo largo de todo el viaje, es algo que no desaparece nunca, porque hay caminos que son para toda la vida y esos caminos van a generarte ilusión, pero también problemas, satisfacción, pero también frustraciones. Así que no todo es tan bonito, pero sí os aseguro una cosa: el camino del autodidacta
el camino de quien se construye a sí mismo, el que se cultiva a sí mismo, es un camino verdadero, esencial y sobre todo que dispara tu propia autoestima. ¿Cómo os definiría yo a los autodidactas? A mí no me gusta la palabra autodidacta. Parece como, no sé, algo extraño. Yo lo llamo más esas personas que tienen dentro de ellos la necesidad de involucrarse en algo en concreto. ¿Cuáles son las características o lo que define a este tipo de personas? Yo creo que tenemos, y digo tenemos porque yo me meto dentro, y supongo que tú, que me estás escuchando, en algún orden de tu vida, también eres autodidacta, porque siempre hay algo que nos nace de dentro, que necesitamos gestionar, que necesitamos recorrer, que necesitamos dar luz y sacarlo, y normalmente eso lo hacemos por nuestra cuenta. Porque sí que es cierto que el trabajo, los estudios, eso que uno necesita para entrar dentro del mercado laboral, lo solemos hacer en el colegio, en las academias, en los institutos, en la universidad, pero eso que queda más para nosotros, eso que muchas veces es mucho más necesario que trabajar, mucho más necesario que ganar dinero, porque nos da aire en el alma, nos alimenta el alma, eso sí que sería una manera de restañar el alma, el enfocarte en aquello que te apasiona, en aquello que te llena, en aquello que te reconvierte por dentro, que enciende tus llamas, que te pone a 1000 desde el punto de vista de la vida y que hace que salga esa parte tuya inagotable, esa parte tuya poderosa, esa parte tuya que es la que atrae a todo el mundo. ¿Veis lo importante que es centrarse en lo que a uno le apasiona? Pues por desgracia muchas veces eso que te apasiona no se convierte en tu trabajo, o tú no permites que se convierta en tu trabajo. Llevamos una vida acelerada y una vida que desde muy pequeñitos ya la encauzamos por algún camino que puede ser que no nos guste, pero lo encauzamos por allí porque es necesario, porque llevamos nuestros tiempos y esos tiempos hay que cumplirlos, y la sociedad cada vez nos demanda más y nos da o nos deja menos libertad. Pero bueno, como características, yo lo que os diría es que esa persona que aprende por sí mismo está impulsada por un deseo interno, un deseo esencial de aprender eso que le gusta, de aprender eso que le apasiona, de aprender eso que, como ya os he dicho, le llena, le quema y le revienta por dentro. No necesita estímulos externos, no necesita un profesor que le obligue, no necesita una carrera, una licenciatura, un estudio que haga que durante años tenga que estar aprendiendo eso de manera obligada. Aquí no hay obligaciones. Su pasión, su ardor por dominar y saber cada vez más de eso que le gusta es más que suficiente. Tienen una sed inagotable y constante de saber más, lo que le lleva o lo que te lleva a explorar diversos caminos, diversas fuentes, diversas áreas de conocimiento, es decir, intentando abarcar el máximo posible de aquello que le da vida. Y eso es lo básico y lo esencial para definir o describir las personas que viven, existen, respiran por sí mismos. Desde luego, este tipo de personas, sin duda alguna, prefieren tomar el control de su propio proceso de aprendizaje. Y gracias a ese proceso de aprendizaje, ellos se marcan sus metas, sus propios objetivos y los métodos que van a utilizar para llegar a esa meta. Porque ojo, de las personas con las que yo me he cruzado, eso que quiero aprender, esos objetivos a los que quiero llegar, diseñan los métodos que tengo que utilizar. Tan importante
como ese deseo que te nace a ti de dentro, de querer abarcar todo el conocimiento posible de eso en particular, tan importante como eso es o son las circunstancias que te rodean, que hacen que tengas que adaptar tu propio método, que tengas que adaptar tu propia manera de recorrer ese camino para llegar al fin que tú quieres llegar. Y en ese generar tu propio método, tu propia manera, tu propio estilo, está uno de los puntos más importantes de tu futuro éxito, entre comillas, entendiendo por éxito el éxito que el ser humano le da a cierto comportamiento que lleves a cabo, pues que luego lo convertimos en dinero, en fama, en poder. Ese éxito, ese poder, ese dinero que vas a recaudar de lo que tú haces, depende en gran medida de los métodos que tú hayas adoptado y que tú hayas sobre todo creado, porque la gente que aprende por sí mismo en todo ese proceso del aprendizaje, lo que sobre todo hacen es crearse su propio método, que generalmente nunca suele ser parecido a los métodos que tú vas a encontrar cuando te vas a una academia a que te enseñen eso mismo que tú estás aprendiendo, sino que esa creación, esa consecución, esa gestión de métodos y maneras que uno tiene que fabricarse para sí mismo es lo que verdaderamente te da un sello único y propio a la hora de presentar aquello que haces. Ese es el secreto, porque eso que haces, lo haces de una manera única, particular, propia tuya, diferente a lo que hacen los demás que han aprendido de una misma fuente, de un mismo lugar, de una misma persona. Tú ni tenías fuente, ni tenías lugar, ni tenías persona. Tú no tenías nada y has tenido que enfrentarte a esto para llegar donde quieres llegar. Y para enfrentarte ahí has tenido que gestionar y generarte tu propia manera de llegar al final. Ese es el secreto. El secreto que, sin darte cuenta, vas fabricando poquito a poco, empujado por la necesidad y por el deseo, por la pasión y por la dificultad. Desde luego, yo tengo muy claro, que todas las personas que enfrentan un camino así en soledad generan una resiliencia y una perseverancia fuera de toda duda. Es decir, enfrentan obstáculos sin desistir en ningún momento, porque no puedes desistir, no te puedes dejar llevar por las dificultades, por los problemas, por la soledad incluso. Hacerte tu propio camino es, dicho mal y pronto, algo desesperanzador, por la soledad. A ti te pueden salir mal las cosas, pero si tú tienes un profesor, si tienes un amigo, si tienes una persona que te está guiando, ya se encargará él o ella de ayudarte, de animarte cuando estés abajo, de mostrarte caminos que quizás no son los que quieres tomar, pero que de una manera u otra terminarán en el mismo sitio que es lo que tú quieres alcanzar. Pero cuando no está esa persona, cuando tú todo lo estás llevando por ti mismo, con tu propia soledad, no hay nadie que te aupe, no hay nadie que te ayude a salir del agujero momentáneo. Solo tú, tus ganas, tu cabezonería, tu necesidad de alcanzar esa meta, son lo único que te van a empujar. Luego, estás generando una resiliencia y sobre todo una capacidad de perseverar fuera de toda duda. Porque enfrentar las dificultades sin tener momentos que te arruinen el camino, aprender de los fracasos y persistir hasta alcanzar tus metas, es una lección impagable. Una lección que todos deberíamos de vivir muchas veces, porque así desarrollaríamos esas capacidades y cuando a nuestra vida lleguen las dificultades, los problemas, los sinsabores, nosotros tendríamos herramientas preparadas
para hacer frente a todo eso de mejor manera. Qué importante es saber hacer eso. Y eso viene como en un pack de regalo a todo aquel que se enfrenta a un logro, a una conquista, a una victoria llevada a cabo en solitario, a su manera, a su modo y comiéndose él solo los momentos malos, las derrotas, que hay muchas, y las victorias. Bueno y lo malo en soledad, sin ayudas, sin autopistas, sin pequeñas trampas, sin apoyos, solo tú y, como yo digo, importantísimo, a tu manera. A todo esto yo le añadiría la evolución del pensamiento crítico. Es decir, nosotros, los que en algún momento hemos llevado una vida autodidacta, analizamos y cuestionamos la información cada momento y hemos de desarrollar una comprensión profunda del medio, del momento, de la situación y una mirada personal muy especial de todos los temas que estamos estudiando para llegar al éxito. Ese pensamiento crítico, ese no dejarse llevar por lo que todo el mundo dice, no dejarse llevar por la marea, sino que tú por ti mismo estás recorriendo el camino. Y eso hace que a ti no te valgan las excusas, no te valgan las mentiras, no te valgan las segundas oportunidades. Tú tienes que tirar por tu camino. A veces te llevará bien, a veces te llevará mal. Cuando te lleve mal, tienes que tener la suficiente capacidad de discernimiento para eliminar lo que no vale, eliminar lo que sobra y volver a tu camino, volver a ese viaje que sí o sí tienes que llevar a cabo. Pensamiento crítico. Desechar lo que no nos sirve, lo que no nos vale. Desde luego, a la hora de estar hablando sobre este tema contigo, me vienen a la cabeza muchos ejemplos de personas autodidactas, personas que han llevado a cabo muchos órdenes de su vida, muchas circunstancias que lo rodeaban de manera única, personal y en absoluta soledad. ¿Qué ejemplos me vienen a la cabeza? Muchos, algunos conocidos y otros desconocidos que conozco yo pero que tú no conoces. Hablemos de los conocidos, hablemos de los que tú y yo sabemos o vamos a saber quiénes son. El mayor autodidacta, uno de esos genios absolutos que ha dado la historia y que difícilmente se podrán volver a repetir, pues uno de esos genios, yo creo que el mayor genio, ha sido Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, aunque no te lo creas, no tenía educación formal, no tenía esa educación que tenían todas las personas de la época, que les permitía llevar trabajos que no fuesen realmente físicos, sino que, como habían estudiado, como tenían ciertos conocimientos, se dedicaban más a la creación, a la construcción, a convertir la vida de los demás en algo mucho mejor. Pero claro, para eso tenían una educación. Leonardo da Vinci no tenía esa educación, pero se convirtió en uno de los genios más grandes de la historia, destacando además en muchas disciplinas, entre ellas el arte, la ciencia y la ingeniería. Ahí es nada. Y todo llevado a cabo por sí mismo, a su manera. Porque claro, cuando el mundo está descubierto, vamos a decirlo así, cuando el mundo está ya colocado, para inventar tienes que salir de esa colocación. Tienes que romper con lo que sabes, con lo que ves, con lo que te cuentan, con lo que escuchas. Tienes que romper con todo eso, partir de cero e intentar llegar a algo que sea diferente a lo que ya existe. Es decir, a algo que en realidad todavía hoy no existe.
Y eso es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque a los que estudian, a los que están haciendo la licenciatura, la carrera, la educación profesional, a los que están ya dirigidos por quien les enseña, es muy complicado escapar de lo que ya te han enseñado. Yo tengo amigos músicos que siempre te dicen que cuando estudian los 10 años de carrera, los que les enseñan les dicen, bueno, cuando habéis llegado al 10º año, que parece que ahora es cuando sabéis todo lo que teníais que saber, no. Ahora lo que tenéis que hacer es olvidaros de lo que os han enseñado, para así arrancar en vuestro propio camino. Claro, harto difícil, compañero o compañera. Harto difícil. Porque si durante 10 años me he machacado, he ensayado, he estado interpretando y he hecho las cosas como me han dicho que las tengo que hacer, ¿cómo hago yo ahora para olvidar todo eso y empezar desde cero a como a mí me salen, a como yo las quiero hacer? Si no sé cómo las quiero hacer, si me lo han hecho olvidar, si me han matado por dentro. Me han matado por dentro. ¿Cómo consigo yo despertarme a mí mismo? Tirar del hilo, ese hilo que todos tenemos, pero que durante 10 años me han tirado tierra encima, porque me han dicho, si quieres aprobar, tienes que hacerlo como yo te digo, no como a ti te sale. Y cuando ya has conseguido entrar por el aro de la gente que te da, de la gente que te permite aprobar, ahora va y alguien te dice, bueno, pues ahora que ya has aprobado, ahora tienes que olvidar todo lo que yo te he obligado y tienes que volver a tirar de tu propio hilo. Por eso muchas veces, como Leonardo da Vinci, no tener esa educación reglada, no tener esa educación formal, pero tener las ganas, la inquietud, la intensidad, la pasión por algo y querer sacarlo y querer saber todo y querer dominarlo y querer crear cosas nuevas, es una ventaja enorme a la hora de crear, a la hora de inventar, a la hora de imaginar, a la hora de hacer lo que haya que hacer para dar vida a algo que no existe. Os he dicho en muchas ocasiones que crear es una droga. Es una droga que cuando la tomas, a las pocas veces que repitas, estás perdido. Nada más te va a dar placer. Vas a necesitar crear y seguir creando y más creación. Eso es lo que te va a satisfacer. Pero para eso tienes que escapar de lo que te hayan enseñado, de lo que te hayan dicho, de todas las estructuras y las normas que te han puesto encima. O sea, cumplo media vida mis estructuras y tengo que descumplir otra media vida esas mismas estructuras para empezar a tirar de mi propia cuerda. ¿No te parece duro, pero duro de verdad? Más personas que me vienen a la mente, que fueron autodidactas y que bueno, que son famosas y la gente les conoce. Por ejemplo, Frida Kahlo. Frida Kahlo sí que tuvo formación artística, aunque limitada un poquito, pero aún así desarrolló un estilo único y es considerada una de las mejores pintoras de México. Frida Kahlo. Otro ejemplo de quien, como vive descorsetada, como no la han atado, como aquello que le han enseñado no la ha limitado, o al menos no se ha dejado limitar, ha podido descubrir su propio camino. Y ese camino es tan importante y tan increíble que nadie lo va a poder repetir. Y eso es fantástico. Eso es maravilloso. Cuando acudís a un concierto y veis a alguien tocar la guitarra y os dais cuenta que nadie toca la guitarra como esa persona, eso es magia, pura magia. Y vais a querer ir al concierto de ese señor porque no hay otro señor que toque así. Y por arte de magia, de A, de B, o vaya usted a saber por qué, esa forma de tocar te despierta por dentro. Eso es lo que yo os hablaba de la manera especial que uno mismo se crea para llegar al final. Esa manera de tocar la guitarra.
ese sonido que tú sacas de la guitarra, esa compenetración, esa empatía y esa, digamos, comunicación entre músico y público que solo se consigue cuando toca él la guitarra, porque la toca como la sabe tocar él. No toca la guitarra como hay que tocar la guitarra, no, toca la guitarra como él sabe tocar la guitarra. Esto que te digo, bueno, ya sabes, que lo he contado muchas veces aquí, que yo durante años estuve con Kepa Junquera. Kepa Junquera es lo que nosotros llamábamos entonces un triquitilario, es decir, una persona que interpreta el acordeón diatónico, pero ¿cómo lo interpretaba? ¿Y sabes qué es lo que era especial de Kepa? Que nadie la interpretaba así. Ese ser autodidacta, aunque Kepa también tenía formación artística, porque había estado estudiando acordeón, etcétera, pero ese acordeón pequeño que tanta gente tocaba aquí en Guipúzcoa, Kepa, que no pertenecía a ese mundo, que no pertenecía a ese clan, porque en Guipúzcoa la música de acordeón era un poco parecido a lo que nos podemos encontrar en Irlanda, por ejemplo, con los músicos de música folk. Pues en Guipúzcoa también había pues las familias, X familias que interpretaban el acordeón, y todo era más o menos parecido, porque claro, todos aprendían de quienes aprendían. Pero Kepa, que vivía en Bilbao, en una ciudad muy alejada de la cultura de la triquitisha, la aprendió a su manera, escuchando grabaciones de otros, tocando e interpretando sobre esas grabaciones para aprender temas, pero a su manera, sin que nadie le diga pon la mano aquí, súbela aquí, pon el dedo aquí, dale a este botón, dale a la mano izquierda, dale a la mano derecha. Nadie le decía. Y él creó, gestionó, trabajó una manera propia de interpretar la triquitisha, de interpretar el acordeón diatónico. Y eso es lo que te convierte en especial. Eso es lo que hace que la gente te visite una y otra vez en los conciertos para escucharte. Tan es así que yo siempre he dicho que los discos de Kepa están muy bien, pero no dan ni el 10% de lo que era Kepa, porque Kepa era en el directo. Kepa era en el momento, los dedos en los botones, la fuerza e incluso la oscuridad, la pasión, la energía, el fuego del fuelle del infierno. Eso tomaba vida cuando Kepa tocaba el acordeón, cuando sus dedos se convertían en martillos emocionales que nos despertaba por dentro, que nos reventaba por dentro y que creaba magia a partir de nuestra energía, porque siempre es a partir de la energía de los demás. Eso es ser autodidacta. Y ahora echo mucho de menos aquel sonido, mucho de menos aquel desparpajo a la hora de interpretar, aquella manera de hablar con la triqui. Porque no se tocaba la triqui, se hablaba con la triqui. No encuentro a nadie que lo haga ahora. No encuentro ese sonido. No encuentro esa oscuridad y esa luz al mismo tiempo. No encuentro ese yin y yang en un mismo instrumento. Hay mucha gente que toca muy bien la triqui, que la toca perfecta, pero la toca deslavada. La toca igual que todo el mundo. La toca, pues eso, sí, muy bien. Todos los botones, todas las notas, a tiempo, pero sin magia. Eso es lo que te da ser autodidacta. Eso es lo que te da que no te enseñen cómo hay que hacerlo, sino que eres tú, el diseñador del método de aprendizaje. Tú, ya sea con la triqui, con la guitarra, frente a una cámara, escribiendo, poniendo ladrillos, enganchando tubos o dando clase en un colegio. Tú eres tu propio diseñador del método. Y ese método es el que vale. Y ya os digo, hay mucha gente que toca muy bien la triquitisha, mucha gente. Incluso hay personas que están en el mundo de la música y están viviendo de su acordeón
Y bueno, lo van haciendo, pero esa magia ya no está. Esa fuerza, esa rebeldía, ese quejarse al mundo, ese sacar mucha oscuridad en las notas que suenan en el fuelle del infierno, eso ya no está. Está, porque Kepa está ahí, pero ya no está. Y yo me siento muy agradecido de lo que viví en aquellos años, porque mi vida en ese momento fue de película. Porque aparte de muchas cosas que también fueron como fueron, y tampoco quiero aquí hablar de nada en concreto, pero sí que quiero explicarte, sí que quiero hacerte sentir aquello que yo viví gracias a un autodidacta como él y a otro autodidacta como yo. Es importante el experimentar la vida con alguien que ha conseguido lo que tiene en la mano por el único esfuerzo de sí mismo, sin que nadie le ayude, sin que nadie le oriente, sin que nadie le apoye, por sí mismo, como los reyes leones de África, por sí mismo. Otros ejemplos de grandes autodidactas: Jimi Hendrix. Jimi Hendrix aprendió a tocar la guitarra por sí mismo y terminó revolucionando la música. Yo no sé si rock, yo diría que revolucionó la música, pero aprendió a tocar la guitarra por sí mismo. Eric Clapton, grandes amigos los dos, que empezaron de muy mala manera, pero grandes amigos. Aprendió a tocar la guitarra con una guitarra que le compró alguien que le llamaba abuelo, que era el marido de su abuela, y unos discos que tenía en casa de blues, los que ponía, les bajaba el volumen y tocaba la guitarra por encima. Ahora os digo yo, están el Joe Bonamassa, hay muchos guitarristas ahora mismo. ¿Quién toca como Eric Clapton? ¿Quién toca como Jimi Hendrix? Es más, incluso yo metería, ¿quién toca como Mark Knopfler? ¿Sabes por qué Mark Knopfler toca sin púa? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Sabes por qué toca sin púa? Porque a Mark Knopfler, que en su casa eran pobres, su padre y su madre le regalaron una guitarra en un Día de Reyes, pero claro, ¿cómo le regalaron la guitarra? Hombre, no había dinero, y cuando los padres alcanzaron el dinero suficiente para pagarle una guitarra, pues se la compraron. Pero no se dieron cuenta que la guitarra eléctrica, para que suene, le hace falta un monitor. Luego, con la púa, poco iba a tocar. ¿Cómo tocaba? A dedo limpio. Así empezó Mark Knopfler a tocar la guitarra sin la púa. Y el sonido de la guitarra de Knopfler es algo que... Sé que hay un estilo para tocar la guitarra con los dedos, pero aún así... La cadencia, el ritmo, la fuerza, la melodía de Knopfler al tocar la guitarra es irrepetible, igual que Clapton. Yo cierro los ojos y sé inmediatamente cuando está tocando Eric Clapton la guitarra. Y de Jimi Hendrix ni os cuento. Tocar como Jimi Hendrix es imposible. Imposible. Ese es el gran tesoro de las personas que aprenden por sí mismas. Y por último, bueno, os puedo decir que Thomas Edison también era autodidacta. Y por último, un gran ejemplo de un gran autodidacta, un maestro mío, es Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente, ¿te acuerdas que todo el mundo le llamaba doctor? Doctor Félix Rodríguez de la Fuente. Pues se le llamaba doctor porque es que era doctor. Félix tenía la carrera de estomatología y era odontólogo. Trabajó muy poco tiempo en uno de los equipos más importantes de España, pero Félix, cuando empezó con la cetrería, no tenía ni puñetera idea de cetrería. Félix descubrió en unos libros antiguos que aquellos animales que él perseguía desde pequeño, que él le fascinaban, que eran los azores, los halcones, las águilas reales, las imperiales, los búhos. Él descubrió en esos libros que él podía ser amigo de esos animales, que podían vivir con él
y que él podía cazar con esos animales y asistir como testigo extraordinario de los pasajes más íntimos y secretos de esas aves, como es la caza. Y Félix, de la nada más absoluta, junto con su compañero íntimo, Pascual, consiguió traer otra vez la cetrería a la actualidad. Porque en el Renacimiento, cuando la Edad Media cayó, cuando la nueva moda era achacar y destrozar todo lo que la nobleza había conseguido, también se achacó y se destrozó la cetrería. Y la sustituyó el arma de pólvora, la escopeta o lo que fuera. Y de la nada, a su manera, Félix consiguió darle otra vez vida a la cetrería. Pero al mismo tiempo, sin ser biólogo, sin haber estudiado etología, sin haber tenido una educación dirigida hacia la naturaleza, hacia la vida, Félix consiguió lo que consiguió. No estudió para ser presentador, no estudió para ser director de un programa de televisión, pero dirigió un programa, realizó un programa y presentó un programa durante años. Y encima de animales, que no era lo suyo, lo que él había estudiado. Autodidacta. ¿Por qué? Porque el cuerpo se lo pidió durante años. Cuando él terminó la carrera, él estaba ya casado con su mujer Marcel Parmentier. Durante un tiempo, él estuvo trabajando, pero media jornada, porque la otra media jornada se la dedicaba a sus pájaros, porque eran su vida. Y en ese momento a él, con trabajar media jornada de médico, le llegaba. Otro cualquiera hubiera querido un coche mejor, una casa mejor, un viaje para vacaciones, mejor ropa, y hubiese estado trabajando. Pero Félix no podía, porque su pasión, su vida, la energía que le encendía, estaba en los halcones, en los lobos, en los linces, en los azores, en las águilas. Autodidacta. Y además es que el aprendizaje autodidacta tiene un valor enorme, porque al no estar restringido por estructuras educativas tradicionales, nosotros, que somos autodidactas y que muchas veces pensamos que estamos fuera de la caja, es decir, que estamos tardando más que los demás, no tenemos la compañía de los demás, cada dificultad la tenemos que enfrentar nosotros solos, por eso nos sentimos fuera de la caja. Somos capaces de crear innovaciones y nuevas maneras de expresar, de conseguir, de conquistar aquello que queremos. Al mismo tiempo, desarrollamos habilidades para aprender y para adaptarnos rápidamente a nuevas situaciones e incluso nuevas tecnologías. Tú vas haciendo un camino y ese camino va cambiando las cosas. Y esas cosas que van cambiando, tú no esperas que alguien te lo explique, tú no esperas que alguien te dé los apuntes, tú no esperas que alguien te diga esto se hace así, 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 sino que tú lo estudias, tú aprendes cómo funciona eso y tú lo haces tuyo, tuyo. Por eso, muchos avances en el arte, en la ciencia y en la tecnología han sido impulsados por héroes autodidactas que aportan una perspectiva nueva al asunto, una manera diferente de entender las cosas, aportan oxígeno nuevo a lo que ya estaba, a lo que ya está considerado como el camino. Por eso es tan importante que en una sociedad haya mucha gente autodidacta, porque ser autodidacta es añadir cosas nuevas, es empujar, es desarrollar, porque tu desarrollo es el desarrollo de todos. A ver si lo entendemos ya. Y si ya no fuera suficiente tener que enfrentarte solo a los problemas, tener que luchar en soledad por lo que tú necesitas, por lo que ansías, no tener ayudas de ningún tipo, ni físicas ni emocionales. Si ya eso no fuera bastante, además, las personas que nos construimos por sí mismos, las personas que recorremos caminos en soledad, encima tenemos que enfrentarnos a varios problemas. Por ejemplo, ese camino que llevas haciendo en soledad y que te permite aprender, en el caso de Fray Rodrigo de la Fuente, de la naturaleza, en el caso de Leonardo da Vinci, de ingeniería, de tecnología, etc. Ese camino que llevas no tiene títulos.
no tiene certificaciones. Es decir, tú puedes saber más que cualquiera, pero no puedes optar a ningún trabajo de ese tipo porque no tienes el título que te permite que los demás te acepten en ese registro. Y así, normalmente, encuentras muchos obstáculos en ciertas industrias que lo que valoran de verdad son unas credenciales. Son un titulitis que tienen y no valoran lo que uno ha recorrido, lo que uno ha trabajado, lo que uno ha crecido en ese viaje. Lo que les vale es el 7, el 8, el 10, el 4, el 3, el 9 de un título en concreto. Es así. Los títulos, las certificaciones, la educación institucional, que ofrece evidentemente oportunidades para que haya profesionales que contacten unos con otros con mayor facilidad, porque todos pertenecen a ese mundillo. ¿Y tú, que eres autodidacta? Tú que sabes mucho más que ellos, que trabajas más que ellos, que no dependes de ser el primo de, el padre de, el hijo de, la mujer de, la novia de. Tú te tienes que quedar a un lado porque no estás en el cogollo, no estás en el meollo. Tú vienes por ti mismo, vienes de tu lado. Y como vienes de tu lado, entonces no. Y eso ocurre, ¿eh? Porque aquí no vamos a hablar únicamente de lo bonito o de lo guay. Eso ocurre. ¿Cuánta gente hay trabajando en medios de comunicación, en empresas de construcción, en ingenierías, que realmente o no saben, o no tienen ganas, o les da igual, y no hacen? Y tú, que te dedicas a hacer un podcast, a tener un canal de YouTube, a colaborar con una empresa de películas, de cine, a, no sé, a lo que sea. Tú no puedes entrar en ese circulito porque tú no tienes ni la carrera, ni los contactos, ni has pertenecido nunca a ese mundo. Y fijaros, porque si hay algo que distingue a un autodidacta, si hay algo que nos distingue, es nuestra pasión inquebrantable y una capacidad para seguir adelante a pesar de las dificultades, fuera de toda duda. ¿Hay algo mejor para trabajar en una empresa que un obrero tenga pasión inquebrantable por lo que hace y una capacidad de seguir adelante sin parar, sea cual sea el problema, seguir tirando hacia adelante? Ese es el trabajador perfecto. Me da igual lo que sepa, me da igual si no sabe exactamente qué hace falta para hacer lo que estamos haciendo, porque ya se lo enseñaremos. Lo que no le vas a poder enseñar a nadie es a tener una pasión a prueba de bomba y una capacidad de seguir adelante pase lo que pase. Eso no lo puedes enseñar. ¿Cómo somos capaces de llegar a la fusión nuclear? No te preocupes, se lo enseñamos. El aprendizaje profundamente personal. Eso es lo que te permite desarrollar un enfoque único y auténtico, sea el campo que sea. El aprendizaje profundamente personal, mío, propio, creado por mí, construido por mí. Es que eso no se puede pagar. El aprender a mi manera, el crear mi método, mi modo. Y eso, muchas veces, aunque puede crear envidias con los otros, también es verdad que hay cierto tipo de trabajador al que lo que le crea es inspiración. Encontrarte con una persona así te inspira, te llena, te arranca, te enciende. Qué tontos somos muchas veces, que nosotros mismos nos echamos la mierda encima. Nosotros mismos nos machacamos, nos cortamos los caminos, nos ponemos límites con aquello que elegimos, aquello que cogemos y aquello que desechamos. En una empresa, tener a alguien así es impagable. Los autodidactas, la gente que se construye a sí misma en muchos órdenes de su vida, representan la esencia del espíritu humano en busca de conocimiento.
Su camino, aunque lleno de desafíos, está marcado por la autenticidad, la innovación y una profunda conexión con su objeto de estudio. En un mundo en constante cambio, su capacidad para adaptarse y aprender por sí mismos no es que sea admirable, es que es absolutamente esencial. Definir qué quieres aprender y por qué. Organizar el material y establecer un cronograma, un método, una manera. Conectar con otros. No olvidarse que aunque tú estés aprendiendo por ti mismo, es importante conectar con otros, porque eso puede enriquecer el proceso sin abandonar tu propio camino. Y por supuesto, mantener la consistencia, mantener una férrea voluntad y una consistencia todo el rato es clave para el éxito final. Yo te podría dar varias pautas para ti que eres autodidacta y que a mí de alguna manera me ha funcionado. Y es que hay que establecer unas metas claras. Tienes que definir qué quieres aprender y por qué. Tienes que crear un plan de estudio personalizado, organizar el material y establecer un método, una manera, un tiempo en el que tú quieres lograr eso. Tú tienes que hacer las cosas por ti mismo, pero también es verdad que no está mal buscar una comunidad en la que te refugies, buscar mentores, buscar personas que te puedan ayudar en algún momento en el que tú te sientes estancado, parado o con problemas. Porque aunque el aprendizaje lo vas a hacer tú, conectar con otros también puede enriquecer el proceso. Y desde luego, practicar la autodisciplina. Mantener una férrea voluntad y ser constante es la clave absoluta para el éxito. Hoy, a diferencia de otras veces, voy a hablar un poco de mí y de los campos en los que he sido absolutamente autodidacta. Yo he sido autodidacta en casi todo en mi vida. En la música, la producción, la edición y la postproducción del sonido, en la literatura, en la cetrería, la naturaleza, el podcasting, incluso conduciendo mi coche. Y es que yo, a modo de anécdota, os contaré que yo me saqué el carné con unos pedales que salían por debajo del volante y bueno, pues los pisaba con mis piernas, iba frenando y acelerando con un coche que era en aquella época automático. ¿Qué pasó? Que cuando me saqué el carnet tuve que estar un año y medio sin coche porque no tenía dinero, y al año y medio, bueno, pues conseguí comprarme un coche a medias con mi hermano y me puse la adaptación para yo poder conducir. ¿Pero qué pasó? Que ya lo de los pedales no se llevaba y que me decían que eso era peligroso. Entonces me pusieron un aro en el volante para acelerar, una palanca debajo del volante para frenar también con la mano y el cambio automático. Con lo cual, de haber aprendido a conducir con las piernas, pues tuve que pasar a empezar de cero, porque después de año y medio sin coger el coche, os podéis imaginar lo que yo me acordaba de conducciones, etcétera, pues tuve que empezar a aprender a conducir por mí mismo, sin profesor, sin nadie, tragándome mis dificultades y no diciendo nada a nadie, porque si no iban a empezar, pues entonces voy yo, espérate, no sé. No, yo dije, no. Yo no digo nada, yo voy con lo mío y me enfrento a los problemas como sea y ya saldré por algún lado. Así que incluso conduciendo, yo tuve que hacerlo todo de manera autodidacta. Eso me ha forjado el carácter para poder adaptarme con cierta facilidad a lo que es nuevo, a lo diferente, a mi visión cambiante de punto de vista y entendimiento. Nunca me he vestido la coraza de lo sabido porque nunca me he dejado limitar. Ser limitado físicamente obliga a abrirse al mundo y a la vida a tu manera. No hay secretos ni reglas, solo ímpetu, inquietud y necesidad de ser y pertenecer. El camino ya lo vas haciendo tú. Y nada más, solamente decirte, querido o querida oyente,
que al cerrar este capítulo, quiero invitarte a reflexionar sobre el poder transformador de aprender por uno mismo. El camino del autodidacta es más que una simple adquisición de conocimientos. Es un viaje profundo hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Aprender por ti mismo te permite conectar con tus pasiones más genuinas, siguiendo el ritmo de tu curiosidad y explorando sin límites impuestos. Despertar aquello que te alimenta, que te da luz. Ser más consciente de quién eres y qué buscas. Cada nuevo concepto asimilado, cada habilidad dominada por tu propio esfuerzo, no solo enriquece tu mente, sino que fortalece tu espíritu. Es en este proceso donde descubres esa resiliencia y esa perseverancia que te decía y que da confianza en ti mismo. Esta forma de aprendizaje te prepara para enfrentar las circunstancias de la vida de una manera auténtica y personal. Al confiar en tu capacidad para adaptarte y superar desafíos por tus propios medios, te alineas con tu esencia y permites que tu personalidad guíe tus acciones, las genere. Tu forma de ser se fortalece y se convierte en el pilar que sostiene cada decisión y cada paso que das. La vida es un constante fluir de experiencias, algunas previstas y otras imprevistas. Al ser autodidacta, desarrollas una flexibilidad mental y emocional que te ayuda a navegar por estas aguas con serenidad, vamos a decirle, y sobre todo determinación. No dependes de estructuras ajenas, no dependes de nada externo para crecer. Tu aprendizaje es una expresión de tu libertad y de tu compromiso contigo mismo. Desde aquí te animo a que abraces el aprendizaje por ti mismo. Deja que tu curiosidad sea el faro que ilumine tu camino, que tu pasión sea el motor que impulse tus sueños y que tu autenticidad sea la firma única en todo lo que emprendas. Porque al final del día, el mayor tesoro que podemos conquistar es el de ser fieles a nosotros mismos, creciendo y evolucionando en armonía con nuestra propia esencia, con nuestra verdadera forma de ser. Gracias por acompañarme hoy también en este viaje de exploración interior. Nos reencontraremos en el próximo episodio de Restañando el Alma, donde continuaremos descubriendo más historias, más eventos, más sentires, más maneras de vivir la vida para seguir destapando y abrazando todas las maravillas que habitan dentro de cada uno de nosotros. Eso sí, sin olvidar que todo ello hemos de llevarlo a cabo siempre haciendo un uso responsable de nuestra propia libertad. Un abrazo y hasta pronto. Firmado, el héroe que camina sentado.